pasaje que dice, mejor es estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos, ¿verdad? Es hermoso estar en la presencia de Dios. Es tan solamente una pizca, así lo voy a poner, de lo que nos espera para todos aquellos que hemos creído en el Señor. Amén. Muy bien, les voy a invitar a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Hoy vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Cuando lo encuentren nuevamente por reverencia a la palabra de Dios, les voy a invitar a que se pongan de pie. Amén, ¿ya lo tienen? Ya se escucha mejor. Muy bien, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Dice así, síganme con su vista. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Padre, en esta hora queremos pedirte que tú seas nuestro maestro por excelencia, que a través de tu Espíritu Santo tú vengas hablando a la mente, al corazón de tu iglesia en este lugar, acerca de este mensaje que diste a la iglesia de Éfeso. Ayúdanos a poder entender tu palabra, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, para que tu palabra no regrese vacía, sino ciertamente pueda cumplir el propósito por el cual tú la envías a este lugar. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre hermoso y maravilloso de Jesucristo. Amén. Puedes tomar tu lugar, que Dios te bendiga. Muy bien, pues este libro de Apocalipsis precisamente pues aparece al final de la Biblia, ¿verdad? Como los tiempos finales, va a hablar acerca de los tiempos finales, pero notamos también que hay ciertas advertencias que el Señor nos da, ¿verdad? En muchas de ellas podemos nosotros ser restaurados, en muchas de ellas nosotros podemos ser avisados también, cuando estamos haciendo bien las cosas, pero también cuando estamos haciendo mal las cosas. Y es algo que le sucedió precisamente a una de las iglesias, una de las 7 iglesias, y esta es la iglesia precisamente de Éfeso. Bueno, para empezar, déjame decirte que el escritor del Apocalipsis es el apóstol Juan. El apóstol Juan, por causa del Evangelio, a él le encantaba predicar el Evangelio, salir a las calles, hablar de él, y por causa de eso se metió en muchos problemas. Y por causa de eso llegó a estar encarcelado precisamente
ahí en una isla, ¿verdad? La famosa isla de Patmos, así como la refiere. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 1. Les iba a decir esa cita, pero no. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 11 nos dice esto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, es interesante cómo inicia ahí Apocalipsis, ¿verdad? El apóstol está dando ahí su testimonio de lo que estaba en ese momento. Quizás estaba orando en ese momento y de repente tuvo como una visión, ¿verdad? Una visión, pero que se tornó prácticamente en una realidad. Y quiero que notes lo que nos está diciendo aquí el capítulo 1. Yo cuando lo estoy leyendo hasta se me enchinó la piel. ¿O no? ¿A ti no? Te voy a decir por qué. Ahí en el versículo 9 y 10 está hablando el apóstol. Estaba en la isla de Patmos en el día del Señor y de repente tuvo una visión, pero fíjate cómo cambia el versículo 11. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, y empieza a describir a alguien. ¿Quién es ese personaje el cual está hablando a partir de ese momento? El Señor Jesucristo. Y lo describe, y fíjate qué palabras tan hermosas. ¿Y cómo se describe el Señor? Yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Y le empieza a decir, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Pero me encanta la forma como el Señor Jesús se presenta a espaldas de Juan, ¿verdad? Dice que de repente él estaba ahí en la visión, estaba orando y de repente escucha una voz de mando, una voz fuerte, una voz, dice, como de trompeta. ¿Cómo podemos imaginar ese sonido de trompeta potente, verdad? Ensordecedor, ¿sí? Que prácticamente uno se hace chiquito, ¿verdad? Y que aparte escuche las palabras diciendo esas palabras, yo soy, las cuales habla la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? Yo soy el que estoy contigo. Voy a parafrasear esto. Yo soy el que te estoy dando esta predicación. Yo soy el que te estoy dando esto que necesitan escuchar las iglesias. Es Dios mismo hablando al apóstol Juan. Es Dios hablando a través de su bendita palabra en este día. ¿Sí puedes darte cuenta de eso? Y se presenta, yo soy el Alfa y yo soy el Omega. ¿Qué significa Alfa? ¿Qué significa Omega? El principio y el final, ¿sí? El que está llenándolo todo y en todo, ¿sí? Y en todo lugar, en todo tiempo. Se está presentando aquí Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo debió de haberse sentido en ese momento el apóstol Juan? Seguramente si no estaba de rodillas, cayó de rodillas ante la primera frase, yo soy. Y esto debe de mover nuestro corazón de cada uno de nosotros. Cuando oramos no nos presentamos delante de cualquier persona. Nos estamos presentando delante de un Dios todopoderoso que está dispuesto a inclinar su oído para un pecador y escuchar sus peticiones y sus plegarias. Hermoso es esto, ¿no? Un Dios tan grande y tan maravilloso se digna a escuchar, ¿verdad? A escuchar tu voz, a escuchar lo que tú quieres decirle. Ahorita le cantábamos adoración, ¿verdad? Seguro estoy que el Señor inclinó su oído. Seguro estoy que su espíritu se movió en medio de cada uno de nosotros. Porque Él es el Todopoderoso, el Alfa, el Omega, el principio y el fin. Pero dice también,
ahí en el capítulo 1, que le da un mensaje, ¿verdad? Le dice, escribe en un libro lo que vas a ver. ¿Sí? Y ahí tenemos todo Apocalipsis, ¿verdad? ¿Y quién se encargó de escribirlo? El apóstol Juan. ¿Sí? ¿Has leído Apocalipsis completamente? Muchos dirán, ay, es que no lo entiendo. Próximamente ya vamos a tener aquí una serie de predicaciones de Apocalipsis, ¿eh? Prepárense. Amén. Entonces, está en la isla de Patmos, tiene una visión y hay un mensaje para las 7 iglesias. Y si te das cuenta, si ves ahí el capítulo 1, 2 en adelante, te vas a dar cuenta de que está el mensaje dividido a cada una de las iglesias. Pero hoy me voy a concentrar solamente en el capítulo 2 al mensaje hacia la iglesia de Éfeso. Y estoy seguro que nosotros como Unifam Aragón nos identificamos mucho con esta iglesia, la iglesia de Éfeso. El decir 7 iglesias, tú pudieras decir, ay, nada más son 7, sí, pero esas 7 representan a todas las iglesias que están alrededor del mundo, ¿sí? El mensaje que puede dar, por ejemplo, para Pérgamo, también puede hablarnos a nuestra vida, y así cada uno de los demás, ¿verdad? Pero bueno, vamos a concentrarnos en la iglesia de Éfeso. Muy bien, he titulado este mensaje, Tengo contra ti. Ay, duro título. Tengo contra ti. Y es un título de reclamo de parte del Señor. Así con su voz como trompeta de Dios, ¿verdad? Fuerte, potente. Es fuerte que el Señor nos tenga que decir, te amo, sí eres mi hijo, pero tengo contra ti. Ay, espérate, Señor, ¿qué hice? ¿O qué hice mal? Bien, punto número 1. Lo primero que tenemos que entender de este pasaje es que Dios nos conoce. Dios nos conoce. Él conoce nuestra salida, nuestra entrada, nuestro levantarnos, conoce nuestros pensamientos, conoce todo de nosotros, ¿verdad? ¿Quién es el segundo que conoce todo? Google. ¿Sí? ¿Sí sabían eso? Ya saben a dónde has ido, cuáles son tus rutas, cuál es tu trabajo, cuál es tu nombre, ¿sí? ¿Qué programas ves? Cuando entras a internet ya sabe qué ves, ¿sí? Ya sabe quiénes son tus hijos, sabe quién es tu familia, tus padres, tus abuelos, lo sabe todo. Wow, eso debería de preocuparnos, ¿eh? Pero tenemos a alguien que conoce aún las intenciones y nuestros pensamientos, y conoce las intenciones de nuestro corazón, hasta lo más profundo. Y esto es hermoso, el mundo me deja ver que me conoce, ¿verdad? Qué desgracia. Pero Dios me conoce, Dios me ama, ¿sí? Y podemos decirle, Señor, gracias porque tú nos amas. Versículos 1 al 3, voy a volverlos a leer, del capítulo 2. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan hermosas del Señor!, ¿verdad? Pero conforme estoy leyendo esto, también me paso la saliva. Fíjense todo cuánto nos conoce el Señor. Para empezar, déjame decirte que Dios tiene 3 atributos principales. ¿Cuáles son? Dios es omnipresente. Anótalo bien ahí en tu boletín. Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto de omnipresente? Que Él puede estar presente en cualquier lugar. Ay, se fue la luz. Él puede estar presente en cualquier lugar, donde Él quiera, donde Él se le antoje. Alguna vez alguna persona dijo, ¿a poco Dios puede estar en un bar? ¿Qué crees? Claro que puede estar en un bar, y arrepiéntete.
Dios puede estar en cualquier lugar. Dice la palabra, ¿verdad? Si me escondiera debajo de las piedras, ahí estás tú. Cualquier lugar donde yo me quiera ir, ahí estás tú. Dice otro que quisiera ser y estar en las alas de una paloma e irse lejos, ¿sí? Lejos de toda la humanidad, de todo, allá lo más recóndito. Pero dice la palabra, pero ahí estás tú. No puedo esconderme de ti. Ok, segundo atributo de nuestro Dios es que Él es omnipotente. ¿Qué significa? Que Él es el Todopoderoso. Todo lo puede. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, ¿verdad? Dios puede hacer y deshacer a su antojo lo que Él quiera. Y el tercer atributo de nuestro Dios es que Él es omnisciente. Él lo sabe todo, ¿sí? Aún lo que estás pensando y no lo estás hablando, ya lo sabe. Y dice la palabra, y aún no están todavía las palabras en tu boca, y ya Dios conoce de lo que tú estás a punto de hablar, ¿sí? En Dios, déjame decirte, que Él no se basa en el tiempo que vivimos nosotros. Para Él, el tiempo, dice la palabra, que para Él un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque en Él no está el tiempo, ¿sí? Entonces Él conoce todo, sabe todo y lo puede todo, porque Él es un Dios todopoderoso. Uno de los atributos también de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice aquí, como yo conozco todo, dice, versículo 2, yo conozco tus obras. Y va a empezar a describir lo que tú estás haciendo. Y tú hazte un examen de conciencia delante de Dios en esta mañana. Dice primeramente, tu arduo trabajo. Pregunta, ¿has trabajado realmente arduamente para el Señor Jesús? ¿Presentas en este momento problemas por causa del Señor Jesús, por causa del Evangelio? No te estoy hablando de problemas que hay cotidianamente, no. Problemas por ser cristiano. A ver, lo voy a cambiar. Por ser cristiano. Familias enteras han dejado de hablarse, ¿sí? Porque alguno de ellos se ha convertido a Cristo. No sé, yo estoy viviendo esa parte, mi esposa está viviendo esa parte. Han dejado de hablar, han dejado de frecuentar, porque simplemente no encajamos en los pensamientos del ser humano, en lo que el mundo se mueve. Dicen, ay, esos cristianos, ay, esos aleluyos, ¿sí? ¿Realmente estás y has trabajado arduamente, como lo dice ahí? A tal punto de que Dios diga, yo conozco tu trabajo arduo, que realmente un ejemplo, cuando tu familia te pide que estés con ellos, pero tú sabes que tienes una responsabilidad en un ministerio, en la iglesia, ¿has cambiado alguna cosa por otra? El Señor Jesús fue muy claro, el que no aborrezca a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, etcétera, etcétera, no es digno de ser mi discípulo. Tajante el Señor Jesús, ¿Por qué? Porque Él merece toda la gloria, todo el honor. Imagínense Pablo preso en la isla de Patmos por esta misma situación. Él tenía su familia, él deseaba estar con su familia también. Su familia también sufría, pero le decían, ya deja eso. Sí, ya no sigas esas creencias, mira hasta dónde te tienen. Sin embargo, él tuvo una convicción, ¿verdad? Y se puede notar su arduo trabajo. Fue tan arduo su trabajo, ¿sí?, que el Señor mismo lo tomó para que en él tuviera esta visión y que nosotros pudiéramos tener la palabra de Dios. Esto es hermoso, ¿verdad? Ok, tu arduo trabajo. Dice también tu paciencia. ¿Has sido paciente en el camino del Señor? ¿Te has desesperado en algún momento? ¿En algún momento le has dicho o has pensado en, como se dice vulgarmente, tirar la toalla? De decir, ya mejor no le sigo y mejor me voy por este otro lado. Por eso el Señor está diciendo, tengo contra ti. Pero bueno, no es el caso, ¿verdad? En la iglesia de Éfeso está el Señor exaltando,
¿sí? La obra de esta iglesia, una obra maravillosa, ¿verdad? Una obra que trabajó arduamente. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia que has tenido y que no puedes soportar a los malos, ¿sí? Que aborreces el pecado. ¡Wow! ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué estándar tan alto tenía esta iglesia, verdad? Al igual que Unifam Aragón, ¿o no? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hemos tenido muchos problemas por esta situación, ¿eh? Pero el Señor Jesús está hablando a su iglesia. Yo conozco tu arduo trabajo, tu paciencia, que has aborrecido o no has soportado a los malos, ¿verdad? Los has soportado. Ajá. Pero dice el versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, lo vuelve a repetir. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Cada vez que tú sirves, cada vez que te toca, en el caso de nuestras hermanas que les tocó lo de la kermés, ¿sí? Dice el Señor que su trabajo no es en vano. ¿O no lo dice? Dios va a recompensar todo eso. Y Dios siempre está observando, ¿verdad? Y en este día pudiera decir, yo he visto su arduo trabajo, su preparación, hasta que sacaron todo ese evento a flote, ¿verdad? Y los que nos faltan todavía. Todo lo que hemos trabajado durante el año, el Señor lo ha estado observando. Y el Señor lo aplaude y dice, muy bien, sigan así, adelante. Esfuércense, tengan paciencia, tengan ánimo, anímense unos a otros. Hemos estado estudiando mucho esto también en la escuela dominical. Anímense unos a otros. Oren unos por otros. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Si estamos en este lugar en este momento, es gracias a Dios. Y te invito a que le digas a Dios, gracias Padre, porque si puedo estar es porque tú has estado conmigo y porque has observado mi arduo trabajo, ¿sí? Y lo que falta hasta que el Señor venga. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esto es bien interesante. Dice, por amor de mi nombre, dice el Señor Jesús. Quiere decir que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para exaltar el nombre de Dios. Desde que llegamos, a los que les toca la limpieza, a los que preparan el lugar, trapeando, barriendo, acomodando, los que dan clase, los que están en la puerta recibiendo, todo servicio que hagas, del Señor viene la recompensa, porque lo estamos haciendo para Él. Por eso dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Y del Señor nos espera una recompensa. Ojo, no lo hagas por la recompensa, hazlo por amor a nuestro Señor Jesucristo. Y detrás viene la recompensa. Entonces, Dios te conoce, o Dios nos conoce. Amén. Y avanzo al punto número 2. Versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los primeros versículos se escucharon muy bonito, ¿verdad? Hasta yo así como que me acomodé la camisa. Gracias, Señor. ¿Sí? El Señor viendo tu paciencia, tu entrega, tu esfuerzo, sabiendo que las cosas no son fáciles, en sí la vida misma presenta tantas pruebas, tantos vicios, tantas cosas, ¿verdad? Pero el Señor está viendo que en este momento estás en este lugar, luchando, batallando, pero firme. Y el Señor aplaude, lo vuelvo a decir, el Señor aplaude todo lo bueno que has hecho. Y dice, síguele, está muy bien. Eres una iglesia ejemplar, eres una persona ejemplar para los que te rodean. Pero de repente guiñó el ojo el Señor y dijo, pero tengo algo contra ti. Qué fuerte, ¿no? Que se presente como el yo soy, el todopoderoso, que te halague en ciertas palabras, cierta forma de lo que has estado haciendo,
y que de repente el Señor diga, pero tengo algo contra ti, y hasta te lo dice enojado, tengo algo contra ti. Ahí uno agacha la cabeza, ¿verdad? O levanta bien los oídos. ¿Y qué tengo? ¿Qué hice mal, Señor? Si me acabas de decir que hice todo bien. Dice el Señor, pero tengo algo contra ti. Y a partir de la coma viene la respuesta. Que has dejado tu primer amor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué significa eso? Esa palabra que aparece ahí, dice hasta el versículo 3, ¿sí? De mi nombre y no has desmayado, pero el versículo 4 inicia con una palabra clave, pero, un pero. Cuando aparece un pero en la Biblia o en cualquier lectura, significa que va a haber un cambio de lo que está hablando, ¿verdad? Yo le puse aquí, buscando en el diccionario, le puse, el pero es un enlace entre dos oraciones que se van a contraponer una con otra. El pero va a contraponer lo bonito que te acaba de decir, pero con lo malo, con lo feo. ¿Sí? Lo bueno, perdón, al revés, lo malo, no, al revés, bueno, perdón, ya me hice bolas, y bueno. Ajá, o malo, y bueno, como tú lo quieras poner, ¿sale? Pero ese pero deja mucho que ver del enojo del Señor Jesucristo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti, es lo que está diciendo el Señor. Te aplaudo todo lo bueno que haces o que has dejado de hacer, pero tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. En otras palabras, me has abandonado. Has estado trabajando, haciendo y deshaciendo dentro y fuera de la iglesia, ¿sí? Y has usado quizá mi nombre, has estado orando, has estado ayunando, has estado leyendo la Biblia, pero tengo algo contra ti. Me has abandonado. Dice ahí que hemos dejado nuestro primer amor. Yo me hago la pregunta y quiero que también te la hagas. Entonces si hay primer amor, también hay segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y así una lista grande. Quiere decir que el Señor Jesús ocupa el primer lugar, y en segundo lugar, ¿quién lo ocuparía? En este caso yo diría mi esposa. Tercer lugar, mis hijos. Cuarto lugar, la iglesia, ¿sí? Y ya vele poniendo todo lo demás. ¿Es correcto esto? Pudiéramos decir sí, déjame decirte, tache, no está bien. Dice el Señor, y te lo leí al principio, yo soy el alfa y la omega, yo ocupo todos los lugares. Pudiéramos decir que somos cristianos, que ostentamos el título de cristianos, que nos comportamos como cristianos, que hacemos cosas como cristianos, pero aún ahí Cristo pudiera no estar ocupando el primer lugar. Nos acostumbraríamos entonces a venir a la iglesia, nos acostumbraríamos al grupo de alabanza, nos acostumbraríamos a las clases, pero Cristo dejaría de estar ocupando el primer lugar. Y eso es el enojo que el Señor Jesús hace. Has dejado tu primer amor, me has abandonado. Aunque tengan un gran testimonio, abandonamos nuestro primer amor. ¿Recuerdas el primer amor? Cuando llegaste a los pies de Cristo. Yo no sé en qué situación y en qué momento hayas llegado a los pies de Cristo, pero estoy seguro que fue algo hermoso. A partir de ese momento, Cristo perdona tus pecados. A partir de ese momento, Dios te da una nueva vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Viene el nuevo nacimiento. Naces de nuevo a una nueva criatura, a una nueva creación. Antes eras creación de Dios y ahora te conviertes en hijo de Dios. Hermoso todo eso, ¿verdad? Pero pasa el tiempo y ya no estás viendo de la misma forma tu primer amor, como que se vuelve algo monótono, aburrido, o quizá no aburrido, pero poco a poco te empiezas a alejar de Dios.
aunque estés haciendo las cosas de Dios. Ojo con lo que estoy diciendo. Puedo pararme y predicar y dar una buena predicación, pero ¿realmente Cristo es mi primer amor? ¿Realmente estoy tomado de la mano de nuestro Señor Jesús? ¿O he confiado en mi capacidad? ¿O he confiado en mi sabiduría? Y aún puedo usar el nombre del Señor, ¿verdad? Ahorita en las noticias está muy sonado lo de la candidata, ¿verdad? Que plagió la tesis. Sería como lo mismo. Tomar el nombre del Señor para mi tesis, para mi vida, y usarla, pero no saber ni qué onda. Es lo mismo. ¿Realmente el Señor Jesús ocupa el primer lugar en tu vida? Pregunta entonces, ¿quién ocuparía el segundo, tercero, cuarto lugar en base a lo que estoy diciendo? Noten esto. Cuando el Señor Jesús realmente se convierte en el primer lugar en mi vida, en esa comunión, en esa dulce comunión que tengo con Él, Él me va a enseñar a amar a mi esposa, me va a enseñar a amar a mis hijos, me va a enseñar a amar a la iglesia, me va a enseñar a mi trabajo y a todo lo que venga. Pero Dios siempre va a ocupar el primer lugar. Y esto habla de una comunión permanente con Dios. ¿Sí? Antes de empezar un servicio, ¿qué hacemos? Oramos. Y ponemos en las manos de Dios. Pudiéramos tener el servicio normal, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero ante los ojos de Dios pasa mucho, hasta el momento en que Dios dice, o el Señor Jesús dice, tengo contra ti, porque me has abandonado. ¿Sí? Aunque tenían un gran testimonio, lo abandonaron su primer amor. Fueron cristianos solamente por costumbre, y ahí podemos caer muchos de nosotros en una mera costumbre. Podemos tener un ministerio pensando que estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Pero por costumbre. Amamos la obra de Dios, pero no amamos al Dios de la obra. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? Podemos hacer 1000 cosas, pero si Dios no está en esas cosas, en vano es todo. Y viene el reclamo del Señor Jesús, ¿verdad? Una iglesia de Éfeso que parecía perfecta, pero tenía un gran error. Se habían olvidado del Señor Jesús. Se habían olvidado de su único y primer amor. Aún déjame decirte que tu familia podría estar tomando el primer lugar que le corresponde al Señor. Cuidado con esto. El Señor es celoso de su nombre. No comparte su gloria con nadie. El Señor nos ha dado el supremo mandamiento. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Sí? Y amarás a tu prójimo, añade el Señor Jesús, como a ti mismo. Pero nota que Dios no comparte su gloria. Y el Señor Jesús solamente muchas veces está viendo desde lejos, ¿verdad? Es como la Navidad, alguna vez pusieron alguna reflexión, ¿verdad? Es como la Navidad que ponen el árbol, las esferas, se preparan grandes cenas, grandes regalos. Ajá, pero y ponen inclusive el nacimiento, e invitan a las personas y tienen una gran celebración y unos a otros se dicen feliz Navidad. ¿Pero qué significa Navidad? Natividad, nacimiento, ¿sí? Y plasman en esa reflexión que dejaron afuera al Señor Jesús. Y así sucede, en muchas de las celebraciones de Navidad. No tiene nada que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. Al contrario, se emborrachan, ¿sí? Y muchas cosas que están haciendo, tomando solamente el nombre del Señor, pero el Señor no está ahí presente para nada. ¿Sí? Estoy tan solamente poniendo una simple reflexión. Pero así somos muchos de nosotros. Hacemos tantas cosas, pero realmente el Señor Jesús está lejos de nuestro corazón. Sucedió también con el pueblo de Israel. Dios les pone a Moisés
y les manda a construir el tabernáculo, ¿verdad? Y en ese lugar me voy a manifestar a ustedes en la nube, ¿sí? Y van a presentar ofrendas. Y pasó el tiempo y seguían presentando ofrendas y se seguían presentando una vez al año para el perdón de sus pecados, etcétera. Y el Señor de repente para todo y dice: hasta aquí. Estoy cansado, estoy harto de sus sacrificios. Estoy harto de que vengan y me presenten ofrendas. ¿Qué está diciendo? Se han olvidado de mí. Tan solamente están presentando ofrendas para el perdón de sus pecados, pero yo no estoy ahí. Ya desde hace tiempo ya no estaba el Señor ahí y ellos seguían presentando sus ofrendas. El Señor dice: lo que quiero no es tu ofrenda. Lo que quiero es a ti. Que me ames, que me conozcas, que me obedezcas, que seas mi hijo, que seas mi siervo. Hermoso, ¿verdad? Lo que el Señor está aquí parando a esta iglesia, ¿verdad? Tengo contra ti. Puedo imaginarme que el Señor Jesús agachó la cabeza y dijo: me has olvidado. Aunque hablas de mí, pero estoy lejos de ti. Punto número 3, versículos 5 al 7. Dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El Señor ya sacó su coraje, ¿verdad? Dice: tengo algo contra ti, has dejado tu único y primer amor. Pero inmediatamente le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. El Señor es misericordioso. Si el Señor se hubiera enojado y hubiera permanecido en su enojo, ya no les permite nada, ¿eh? Pero el Señor es amor. Es uno de sus grandes atributos, ¿no? Dios es amor. El que no ama no ha conocido, porque Dios es amor. Dios da entonces una oportunidad de arrepentimiento. ¿Sí? Le dice a la iglesia: recuerda por tanto, desde cuándo te olvidaste de mí y regresa. ¿Sí? Le dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no haces esto, si no te arrepientes y si no vuelves a mí, dice el Señor, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa esto, quitar tu candelero de su lugar? Significa la salvación que Dios te ha dado, el lugar que ya tiene Dios preparado para ti. El Señor Jesús, al salir de esta tierra, dijo: voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sí? Y qué mejor en la presencia del Señor. El candelero, ¿dónde estaba? En el tabernáculo de reunión, ¿verdad? En la presencia de Dios. Está hablando entonces de que tu vida misma pudiera perderse, pudieras perder la salvación tan hermosa que Dios te ha dado, porque si no está brillando esa luz, ese candelero en el lugar que Dios te ha puesto, ¿sí? Me recuerda, por ejemplo, a la historia de las 10 vírgenes que contó el Señor Jesucristo. 5 de ellas fueron prudentes, 5 de ellas fueron imprudentes. Las prudentes mantuvieron su lámpara encendida con aceite, prepararon aceite de sobra, ¿verdad? Pero las imprudentes se les apagó su lámpara. Vino el esposo, vino el Señor, y ellas, por más que tocaron y tocaron, les dijo: no las conozco, apártense de mí, hacedores de maldad, por no haberse arrepentido, por no haber tenido su lámpara encendida. ¿Qué es lo que nos puede mantener esa lámpara, nuestra lámpara encendida delante de Dios? ¿No es acaso el Señor Jesucristo? Por eso dice: me han desechado, me han sacado de sus vidas, arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, para que yo no apague tu lámpara, tu candelero.
¿sí? Y si no lo haces, voy a quitarte tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí tenemos que reflexionar cada uno de nosotros en este punto. ¿He estado haciendo las cosas para el Señor por costumbre? ¿Realmente me he alejado del Señor Jesús? Si ese es el caso, el Señor está invitando en esta mañana a que puedas doblar tus rodillas hoy mismo y puedas decirle: perdóname, Señor Jesús. He estado haciendo las cosas por hacerlas y aún en tu nombre, pero no quiero que sea así. Yo quiero permanecer contigo. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero mantener o que mantengas mi lámpara encendida delante de ti. Todo lo demás, Señor, tú habrás de darme sabiduría para poderlo hacer. Regresa a tu primer amor. No seas un cristiano de costumbre solamente. Costumbre del ministerio, costumbre de la familia, costumbre de tantas cosas, ¿verdad? Inclusive del mismo trabajo. Quizá tú has estado trabajando, no sé si en una empresa, no sé si por cuenta propia, y has sacado al Señor Jesucristo. No, así no deben ser las cosas. Al contrario, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído y dile: Señor, a partir de ahorita tú vas a ser mi jefe. A partir de ahora tú vas a estar conmigo. ¿Amén? Avanzamos al punto número 3. Versículo 5 al 7. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermosas palabras, ¿verdad? Punto número 3. Dios espera que nos arrepintamos. Dios espera entonces, ya viene ese arrepentimiento, ¿verdad? Pero noten lo que dice nuevamente el versículo 6. Primero, levanta la iglesia. Quiero que notes esto, la levanta y tú dices: ay, Señor, gracias. Pero de repente te tumba. Pero de repente te vuelve a levantar y les dice, y les va a aplaudir nuevamente esto. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Ok, ¿qué eran los nicolaitas? ¿O quién era? Déjame decirte que era una secta, ¿sí? De, obviamente, un hombre llamado Nicolás. ¿Lo has escuchado? Que empezó ciertamente en la iglesia primitiva, empezó a conocer al Señor, bla, 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 pero después se distorsionó todo. Y empezó dentro de los servicios, dentro de los cultos, empezó a prostituirse con el mundo o cosas del mundo. Y ojo, porque aquí hay muchas iglesias que también pueden estarse prostituyendo con cosas del mundo. Hemos estado estudiando muchos de los dones espirituales, ¿verdad? Y uno de los más marcados pudiera ser la danza, pudiera ser el hablar en lenguas, pudiera ser el prácticas que no tienen nada que ver con la iglesia. Alabanzas están siendo en el mundo donde muchos jóvenes están siendo atraídos. Ayer me llamó mucho la atención una iglesia, creo que está en España o en Italia, que se llama El Bar. ¿Cómo ves? Iglesia El Bar. Y está trayendo a multitud de jóvenes. Y cuando entran a esa escena de esa iglesia, se puede notar prácticamente un bar. Y tienen un servicio normal, así como nosotros, alabanza, predicación, pero están a penumbras, están luces llamativas, como un bar. La intención es buena, pero ¿por qué meter cosas del mundo a una iglesia? ¿Dónde está la santidad entonces?
¿Dónde está el temor de Dios entonces? Eso se ha perdido. Ahí es donde el Señor reclama y dice, pero tengo contra ti. ¿Sí? En este caso a la iglesia de Éfeso le dice, pero tienes esto a tu favor, de que aborreces las obras de los nicolaitas. Una de las obras de los nicolaitas es, por ejemplo, la prostitución santa. ¿Has escuchado de eso? Acudían a iglesias directamente con prostitutos y prostitutas, ¿sí? Y si sucedía en la iglesia, no pasaba nada. ¿Cómo ves? Cosas que tienen que ver con sexualidad, divorcios, no sé, hay tantas cosas que podemos agarrar del mundo, homosexualidad, permitirlo en la iglesia, ¿sí? Todo esto empezó precisamente esta secta de Nicolás a dar paso, a dar lugar a que, Dios te ama, vente, puedes pasar. Sí, cierto, Dios ama al pecador, pero fíjate lo que dice ahí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, y fíjate lo que dice el Señor Jesús, las cuales yo también. El Señor aborrece ciertas cosas y no van a cambiar. El Señor tiene amor, sí, cierto, tiene mucho amor por las personas y quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, pero sus obras son detestables delante de Él. Bueno, esta iglesia de Éfeso tenía otro punto a favor. Rechazaba las obras de los nicolaitas. Para terminar, versículo 7 nos dice, el que tiene oído, tóquense su oído, yo tengo 2. ¿Tú? El que tiene oído, ¿por qué Dios nos hizo con 2 oídos y una boca? ¿Por qué no nos hizo con 2 bocas y un oído? Pregunta capciosa, analícenlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y dice también y añade, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida. Yo quiero estar ahí. El Génesis nos habla del paraíso, ¿verdad? Y nos dice que en medio estaba también ahí el árbol de la vida, ¿verdad? De hecho, se lo prohibió a Adán y Eva. Dijo, no sea que coman de él y mueran para siempre por causa de su pecado, por causa de su desobediencia. Pero nota que es uno de los regalos que Dios nos va a dar, el cual cada uno de nosotros deberíamos anhelar ese regalo que Dios tiene preparado para nosotros. Primeramente, estar con Él por toda una eternidad. Eso es lo más grande y maravilloso que a un cristiano le pudiera pasar. Estar cara a cara con el Señor Jesús. Dice, el cual daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y en medio de ese paraíso, ¿quién también va a estar? Dios. ¿Te imaginas caminar en ese paraíso? Porque Dios te va a dar un cuerpo nuevo. Y caminar con el Señor Jesús. ¿Te imaginas eso? Hermoso. Maravilloso. Pero dice el Señor, pero tengo contra ti. Y es un reclamo que quiero que te lleves todo este día y toda esta semana. Tengo contra ti, dice el Señor. Y al escuchar esas palabras, meditemos en nuestros corazones. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Ayúdame. Pon discernimiento en mí para que yo cambie. Ayúdame a identificar aquello que estoy haciendo mal. Porque ciertamente yo quiero obedecerte. Quiero que me perdones. Quiero que me restaures. Porque yo anhelo estar en aquel lugar que tú me estás prometiendo. Anhelo estar delante de tu presencia. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.